Gracias, presidente. Dado que el doctor Velasco se convierte en nuestro representante, nuestra palabra colectiva y por tanto la diversidad de posiciones que hay en la Comisión Primera deben ser escuchadas. Este fue un tema que debatimos no hace mucho y desde un punto de vista un tanto diferente a lo que usted ha expresado. Usted más o menos expresa un criterio de selección de delitos o contravenciones, que es finalmente lo que divide el que ciertas actitudes humanas que se consideran delitos vayan hacia la justicia o vayan hacia el Código de Policía. Estos últimos, contravenciones más que delitos. Pero yo tendría otra visión diferente a la suya, porque podríamos llegar equivocadamente a la tesis que lo que más se comete en Colombia como irregularidad dentro de un concepto de normalidad que siempre es construido socialmente y políticamente, entonces va como contravención, y lo que menos se comete entonces va como delito. O otra visión, que es lo que aquí quiero profundizar: ¿quién decide qué es delito y qué no es delito en una sociedad? Claro, uno aquí diría pues el Congreso, ¿cierto? Porque la Constitución lo dijo. Generalmente el Congreso, cuando entra a discutir códigos penales, lo que hace es delegarlo. Generalmente no lo discute a profundidad por la magnitud de los textos y termina aprobando casi siempre lo que presenta un gobierno. Pero independientemente de eso, en realidad no es el Congreso en sí mismo lo que aprueba qué es delito y qué no es delito, sino unas relaciones específicas de poder en un momento determinado. Por eso nosotros podemos observar que delitos que eran antes contemplados como tales, hoy no lo son. O delitos que hoy contemplamos como tales, mañana no lo serán. Quizás el ejemplo más claro, más popular de eso es el consumo de drogas, que será tema de debate aquí en esta comisión de nuevo. Yo recuerdo el que tuvimos siendo Héctor Elí Rojas el ponente de una reforma constitucional del gobierno de Uribe. Pero si uno va hacia ese tema, son unas relaciones de poder específicas las que determinan qué es delito y qué no es delito. Desde hace muchas décadas, quizás más de un siglo, quizás los dos de vida republicana, lo que se considera como el delito más grave en Colombia, la escala, la jerarquización de los delitos, tienen que ver con la vida, con la propiedad y muy contemporáneamente con las drogas, desde hace unos 40 años para acá. Incluso si uno mira el tema del delito contra la vida, en la última década, por la situación de poder en Colombia y social en Colombia, casi que se convirtió más grave el secuestro, que es un delito contra la libertad humana, que el homicidio. Siendo alcaldes, casi siempre, por lo menos en Bogotá, a nosotros nos tocó lidiar más con el tema del delito contra la vida como homicidio. La propiedad, los delitos contra la propiedad, usted los puede ver, fueron ascendiendo en penas, etcétera, tenían que ver también con el secuestro, que conjugaba ambos, la extorsión y otros, y de allí los delitos que se fueron calificando como menores, que era el robo de menor cuantía. ¿No será que ese tipo de jerarquización del delito tenía que ver con unas relaciones de poder específicas? Y pondría una palabra, con el hecho de que quienes aprueban el Código Penal de Colombia son en su mayoría hombres. Y no solamente por el género hombre, sino además grandes propietarios, que son los que conforman la bancada mayoritaria de nuestro Congreso.
Y entonces esa visión de hombres grandes propietarios que tienen que ver con la palabra padre y patrimonio, ambos tienen el mismo origen, el patriarcado, determinó una escala de código penal, una escala de delitos, una jerarquización de ellos y una cuantificación y una calidad de ellos. Entonces mi propuesta sería, doctor Velasco, diferente un tanto a lo que usted expresó aquí, pero que quisiera que tuviera en cuenta esta visión, que si estamos entrando a una sociedad en el siglo XXI, cuyas relaciones de poder y sociales van a variar ya, los datos electorales, la situación misma del país indica la necesidad de una transformación hacia otra manera de ser, hacia otras culturas, hacia otras visiones políticas. Este tema del hombre y el patriarcado, calificando qué es y qué no es delito, hombres de poder, no debería tener ya un primer conato de transformación y pudiéramos tener un código penal y una política criminal que empezara a priorizar y darle peso a delitos como, por ejemplo, los delitos contra la mujer, los delitos contra la niñez, los delitos contra minorías, los delitos contra lo colectivo, no solamente contra la propiedad individual, sino contra la propiedad colectiva, y en este tema pues la corrupción indudablemente es uno de esos delitos. Si estos, y pongo el caso del niño, de los delitos contra la niñez, en campaña y ahora se habla entonces de elevarle las penas al abuso sexual contra niños, y obviamente la sociedad aplaude. Pero no se mira detrás algo que es todavía peor, y es que el 97% de los casos no tienen actor, digamos, no que el abuso no haya tenido actor, sino que la justicia no lo descubre. Es más, no se denuncia. Es decir, hay una impunidad esencial, profunda, en el delito contra la niñez, en el delito contra las mujeres, en el delito contra minorías y en el delito contra la propiedad colectiva. Es decir, contra todo aquello que no era el gran interés del hombre patriarca que hizo los códigos penales en Colombia durante 2 siglos, incluido el que actualmente rige. Este sería un cambio de manera de pensar, un cambio, una ruptura. No digo que es que los otros delitos dejen de existir, sino el énfasis, la priorización, no dejarlo en ese vacío en donde quedó en virtud de ese tipo de ideología, pero que no es ideología de género, es ideología del poder, porque ideología de género realmente no existe, ese es un cuento chimbo, es ideología de quienes detentan en realidad el poder. Entonces la escala varía y ahí entraríamos en una especie de conflicto con lo que usted acabó de decir. El delito contra la mujer sería una contravención tratándose de violencia intrafamiliar. No, al contrario. Podríamos hablar de volver contravenciones a otras cosas, por ejemplo el delito por consumo de droga, que no debería ser delito, sino contravención. Y aún, pues habría una discusión que dar si es realmente una contravención o lo que estamos es tratando de designar como delito el fracaso de una sociedad que lleva a sus seres humanos hacia la adicción en un porcentaje determinado. Y entonces cerrar ese fracaso social con la pena crea buenas conciencias, pero hipócritas. Pero no es el tema de esta discusión. El tema que quiero centrarme es en esa visión de manejo de la política criminal y del Código Penal en Colombia. Si podemos hacer esa ruptura, si podemos intronizar, o más bien introducir, una discusión que tiene que ver con el delito y las relaciones de poder específicas en Colombia y lo que una sociedad cambiante, que esperamos ya sea del post-conflicto, es decir, que pueda cerrar las heridas y los hechos de la guerra y del conflicto armado y de la violencia armada en general,
pudiera centrarse ya a discutir. Aquellos silenciados en el Código Penal, víctimas, por razones de que no eran hombres ni grandes propietarios, deberían tener una prioridad hoy en el nuevo Código Penal. Gracias, presidente.